Yo tuve una amistad, pero de muchos, muchos años, porque pues Stanislao era mayor que yo, pero era antioqueño, y aunque pues, vivía en Bogotá, él siempre iba a visitar a la mamá, que también era muy conocida, pues muy amiga, y desde esa época recuerdo una amistad muy fuerte con él, y de estando muy joven también y con Mario Arrubla, porque ellos eran muy, muy amigos. Luego, aquí se creó un pequeño grupo que se llamaba partido, pero eso no era un partido, era una librería con intelectuales, que fue pues el PRS, donde iban Mario Arrubla y Stanislao Zuleta y Jorge Orlando Melo muy joven y otras personas. Y yo era, digamos, participaba en Medellín como estudiante de ese grupo, y digamos las lecturas que aquí se hacían, pues a mí me las transmitían, y yo digo que hice varias carreras por correspondencia, porque lo que aquí los profesores les decían en sociología o en sociología especialmente, o en historia, que en Medellín no había carrera de historia, yo estudiaba derecho en Medellín porque no había otras alternativas en ese campo, las leía allá. Entonces fue una amistad desde esa época. Luego eso se profundizó mucho más porque Stanislao, eh, logramos allá un grupo de amigos que él se vinculara en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Economía. Y entonces allá, pues sí, vivió varios años allá. En esa época fue una amistad muy estrecha. Recuerdo que teníamos, porque hubo unos paros estudiantiles muy grandes, desafortunadamente para el país en esa época, y nosotros teníamos un grupo donde estudiábamos. Leímos El Capital, que muy poca gente lo ha leído, los tres tomos, y lo estudiamos, pero estudiábamos también una vez a la semana literatura, por ejemplo, o también estudiábamos el psicoanálisis también. O sea que fue una época muy rica que muestra lo que era Stanislao. Stanislao era un hombre, era un pensador, era un hombre de una cultura sumamente vasta, y sobre todo yo creo que la importancia de Stanislao es que desde una posición de izquierda él siempre tuvo la clarividencia, la claridad de darse cuenta que sin democracia la izquierda no iba para ninguna parte. Y por eso Stanislao, que muy jovencito fue Partido Comunista, rompió muy prontamente. Y yo recuerdo, pues para mi formación fue muy importante, porque las primeras acercamientos yo de estudiante a la izquierda, diría que las tuve con las ideas de Stanislao y de Zuleta y de ellos, que eran antiestalinistas totales, decían eso no es socialismo. De manera que eso me mantuvo a mí llamemos, en un socialismo democrático que me sirvió mucho. Stanislao, además, era un excelente, excelente expositor, era impresionante. Eso era un encantador de serpientes. En una conferencia de Stanislao todo el mundo se quedaba embelesado, y por eso pues tuvo una difusión muy grande su pensamiento. Pero digamos, como Sócrates, que no escribió, pues obviamente guardando las diferencias, él tuvo un ejercicio, digamos, pedagógico sumamente importante. Afortunadamente, muchas de esas conferencias de él están grabadas, y ha habido una labor posterior muy, muy buena de convertir eso ya en textos escritos. De todas maneras, pues no es lo mismo cuando se escribe que cuando se hace una conferencia de ese tipo, y yo creo que Stanislao es de los intelectuales más interesantes del siglo XX en Colombia, y además de que dejó una huella muy fuerte en su generación. Siempre tuve una amistad muy grande con él. También cuando estuve en la Consejería de Derechos Humanos, que se creó con el presidente Barco, yo fui el primer consejero presidencial, él estaba vinculado a la consejería y trabajó con nosotros muchísimo, muchísimo. Él, porque la mayoría de los que estaban en esa consejería que apenas se estaba creando estaban vinculados a través del PNUD de Naciones Unidas, que proveía los fondos. Allí trabajamos muy bien, fuimos muy grandes amigos, y recuerdo la última vez con él fue más o menos un mes antes de morir. Yo ya vivía en Bogotá. Él vino a una conferencia aquí a Bogotá. Recuerdo que estuvimos almorzando en mi casa, nos tomamos una botella de vino, y yo lo llevé
a una conferencia que iba a dar en el Club de Empleados Oficiales, un seminario que tenía. Fue la última vez que lo vi, pero fue desde el punto de vista personal, una gran amistad, y desde el punto de vista intelectual, una amistad muy enriquecedora. Yo aprendí mucho con Estanislao.